En la historia de la medicina, hay capítulos de luz y esperanza, avances que han salvado millones de vidas y devuelto la dignidad a los enfermos. Pero también existen páginas oscuras, marcadas por la arrogancia, la desesperación y el horror. Entre ellas, se alza una historia que desafía la comprensión y sacude la conciencia, la era de la lobotomía, la supuesta cura milagrosa, que terminó por destruir mentes y aniquilar voluntades. Celebrada en su tiempo como una solución revolucionaria para los trastornos mentales, admirada por la comunidad médica y premiada con el más alto galardón, la lobotomía frontal es hoy sinónimo de una de las prácticas más brutales y trágicas jamás realizadas en nombre de la ciencia. Una cura que no sanaba, sino que condenaba a sus víctimas a la oscuridad de la apatía, el olvido y la despersonalización. No liberaba, convertía a los pacientes en sombras, en zombis, en fantasmas de sí mismos. En este viaje por los pasillos sombríos de hospitales psiquiátricos olvidados, exploraremos el nacimiento, auge y caída de la lobotomía frontal. Descubriremos cómo la desesperación social y médica abrió la puerta a la pseudociencia. Conoceremos a los hombres que popularizaron el procedimiento, a las víctimas cuyas vidas fueron silenciadas, y a una familia célebre marcada para siempre por el horror médico. Una advertencia escalofriante sobre lo que sucede cuando la ciencia camina a ciegas y la ética queda atrás. Para entender cómo algo así pudo ocurrir, debemos sumergirnos en el contexto de la primera mitad del siglo XX. Los años 30 y 40 fueron tiempos de angustia y caos en la psiquiatría. Los hospitales psiquiátricos, entonces conocidos como manicomios, rebosaban de pacientes. Muchos de estos hombres y mujeres sufrían de condiciones para las cuales no existía tratamiento efectivo: esquizofrenia, psicosis, depresiones profundas, trastornos de la personalidad, epilepsia, síndromes diversos que la medicina de la época no podía comprender ni controlar. El diagnóstico, muchas veces, era un acto de desesperación, histeria, melancolía, locura, etiquetas vagas que servían para justificar el encierro de miles de almas. Dentro de esos muros, la vida era dura, incluso inhumana. La sobrepoblación y la falta de recursos convirtieron a los hospitales en depósitos humanos. Los tratamientos eran brutales: camisas de fuerza, aislamiento, baños de agua helada, electroshocks administrados sin anestesia ni compasión. La única prioridad era controlar la conducta de los pacientes, no su bienestar. El sufrimiento era la norma, la esperanza una excepción. Familias desesperadas buscaban alivio, médicos impotentes anhelaban una solución. En ese caldo de cultivo, cualquier promesa de cura se convertía en una luz, por tenue y peligrosa que fuera. Es en este escenario donde aparece Egas Moniz, un neurocirujano portugués de mente innovadora y ambición desmedida. Inspirado por los experimentos de John Fulton y Carlyle Jacobsen, quienes observaron que los chimpancés a los que se les extirpaban los lóbulos frontales se volvían dóciles y menos agresivos, Moniz teorizó que las enfermedades mentales humanas eran producto de circuitos cerebrales rígidos, caminos neuronales que atrapaban al paciente en un ciclo de pensamientos obsesivos e incontrolables. Su propuesta: interrumpir físicamente esos circuitos, cortar las fibras del lóbulo frontal para liberar la mente. En 1935, Moniz llevó a cabo sus primeras lobotomías prefrontales. El procedimiento era rudimentario y aterrador. Perforaba agujeros en el cráneo del paciente e inyectaba alcohol para destruir el tejido cerebral, buscando desorganizar las conexiones neuronales responsables de los síntomas psiquiátricos. Más adelante, perfeccionó la técnica utilizando un leucotomo, un instrumento parecido a un alambre con un lazo, que giraba dentro del cerebro para cortar la materia blanca. Los resultados, según los informes iniciales, eran sorprendentes. Pacientes antes agitados y violentos se volvían tranquilos, sumisos, manejables. Para la comunidad médica y la sociedad, esto era un milagro. Para Moniz, la consagración definitiva. La euforia fue tal que, en 1949, Egas Moniz recibió el Premio Nobel de Medicina. Se celebró su descubrimiento como un triunfo de la ciencia sobre la locura, una solución heroica a uno de los grandes flagelos de la humanidad. Pero la historia, desde la perspectiva de la ética y la compasión, juzga hoy aquel galardón como una mancha indeleble en la historia de la medicina. Si Moniz encendió la mecha, fue en Estados Unidos donde la lobotomía se transformó en una verdadera epidemia, gracias a la figura de Walter Freeman.
Freeman no era neurocirujano, sino neurólogo, pero su carisma, su ambición y su obsesión con la lobotomía lo convirtieron en el apóstol del procedimiento. Junto a su colega James Watts, Freeman adaptó la técnica de Moniz a los quirófanos estadounidenses, pero pronto buscó algo más, una forma rápida, barata y accesible de realizar la operación sin necesidad de cirugía compleja, quirófanos ni equipos sofisticados. El resultado fue la invención de la lobotomía transorbital, conocida popularmente como el procedimiento del picahielos. Inspirado por una herramienta doméstica, el picahielos de cocina, Freeman diseñó un instrumento llamado transorbitoclasto. El procedimiento era espeluznantemente sencillo y aterrador. El paciente recibía un electroshock para sedarlo, se le levantaba el párpado y se insertaba el instrumento afilado por el rincón superior de la cuenca del ojo, justo por encima del globo ocular. Con unos golpecitos de martillo, el transorbitoclasto perforaba el hueso orbital y penetraba el cerebro. Luego, Freeman movía el mango de un lado a otro, cortando las conexiones de los lóbulos frontales de manera ciega. Todo el proceso duraba menos de 10 minutos. No requería quirófano, anestesia general ni equipo especializado. Freeman llegó a realizar demostraciones en hospitales, clínicas y hasta en instituciones rurales, desplazándose por todo el país en su automóvil, que bautizó como el lobotomóvil. Se enorgullecía de su eficiencia, llegando a operar a decenas de pacientes en un solo día. Para muchos, era un héroe. Para otros, un monstruo. Las estadísticas de Freeman eran escalofriantes. Presumía de haber realizado más de 3.500 lobotomías personalmente. Definía el éxito de manera pragmática y aterradora. Un paciente menos agresivo, menos conflictivo, era un paciente curado. Pero la realidad tras los números era mucho más oscura. Las consecuencias de la lobotomía frontal fueron devastadoras. Aunque algunos pacientes experimentaban una disminución de los síntomas psiquiátricos, la mayoría pagaba un precio incalculable. La operación destruía la personalidad, la creatividad, la iniciativa, el juicio, la capacidad de sentir emociones complejas. Los pacientes, antes llenos de vida, se convertían en seres apáticos, sumisos, incapaces de tomar decisiones, de sentir alegría o tristeza profunda. Muchos se volvieron infantiles, dependientes, incapaces de valerse por sí mismos. Otros quedaron reducidos a un estado vegetal, privados incluso de las funciones más básicas. La muerte era una posibilidad real e inmediata. El procedimiento, realizado a ciegas, podía provocar hemorragias cerebrales, infecciones, convulsiones, parálisis, pérdida de visión o audición y, en muchos casos, la muerte súbita. Se estima que, solo en Estados Unidos, unas 40.000 personas fueron lobotomizadas entre 1930 y 1960. En Europa, la cifra es igualmente escalofriante. Decenas de miles de vidas quedaron marcadas para siempre. Entre las víctimas más célebres de la lobotomía se encuentra Rosemary Kennedy, la hermana de John F. Kennedy, futuro presidente de los Estados Unidos. Rosemary era una joven vibrante, con cierto retraso cognitivo y cambios de humor. Sus dificultades para adaptarse a las estrictas expectativas sociales de su poderosa familia llevaron a su padre, Joseph Kennedy, a buscar una solución definitiva para calmar su comportamiento. A los 23 años, Rosemary fue sometida a una lobotomía por el propio Walter Freeman. El resultado fue una tragedia. Rosemary perdió la capacidad de hablar con claridad, de caminar sin ayuda, de valerse por sí misma. Su mente quedó atrapada en la infancia, privada para siempre de autonomía. Pasó el resto de sus 86 años en instituciones, oculta del ojo público, ignorada por la familia que alguna vez la mostró como ejemplo de vitalidad. Su historia es símbolo del horror y la arrogancia médica, y un recordatorio de los peligros de buscar soluciones rápidas sin pensar en las consecuencias humanas. Pero la era de la lobotomía no terminó por un acto de arrepentimiento colectivo ni por una reevaluación ética. Terminó porque la ciencia encontró una alternativa más efectiva y menos destructiva, la medicación antipsicótica. En la década de 1950, la aparición de la clorpromacina, comercializada como Toracine, revolucionó el tratamiento de las enfermedades mentales graves. Por primera vez, era posible calmar la agitación y los síntomas psicóticos sin recurrir a la mutilación cerebral. La llegada de los psicofármacos convirtió a la lobotomía en una reliquia obsoleta, una práctica repudiada por la medicina moderna. Walter Freeman, el gran apóstol del procedimiento,
fue finalmente marginado y despojado de su licencia médica después de que una paciente muriera durante una operación rutinaria. Pero el daño ya estaba hecho, decenas de miles de vidas habían sido alteradas para siempre, a menudo para peor. Mirando atrás, la historia de la lobotomía es una advertencia escalofriante. Nos habla de lo que puede suceder cuando la desesperación social y la arrogancia médica se entrelazan, cuando la búsqueda de soluciones rápidas y la presión por resultados eclipsan la ética y el respeto a la dignidad humana. Cuando un procedimiento es adoptado y difundido sin el rigor del método científico, basado más en anécdotas y testimonios que en evidencia real, el costo puede ser incalculable. La lobotomía nos obliga a preguntarnos, ¿dónde está la línea entre el tratamiento y la tortura? ¿Cuándo una intervención médica se convierte en una agresión irreversible? ¿Y qué prácticas actuales, celebradas hoy como milagrosas, serán vistas con horror y perplejidad dentro de 50 o 100 años? La historia nos recuerda que el progreso médico debe ir siempre de la mano de la ética, la compasión y, sobre todo, la humildad. Porque el verdadero milagro de la medicina no consiste en hacer desaparecer los problemas a martillazos, sino en encontrar la manera de curar sin destruir, de aliviar sin aniquilar la esencia de la persona. La lobotomía fue una lección aprendida a un costo humano inconmensurable, una advertencia que nunca debemos olvidar. Ahora, la pregunta queda para ti, ¿podría algo así volver a suceder? ¿Qué opinas sobre los límites de la medicina y la responsabilidad de quienes la practican? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te interesa explorar más capítulos oscuros y fascinantes de la historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. La historia tiene muchas lecciones aún por enseñarnos. No permitamos que se repitan los mismos errores.